Hola a todos, hola a todas. Estamos continuando con nuestra clase de textos narrativos y poéticos y continuamos en este tema número 2 de la clase que tiene por objeto analizar la estructura de los textos narrativos. Hoy vamos a tener la lección número 4 que aborda este concepto tan interesante conocido como la tensión narrativa. ¿Ok? Por principio de cuentas les digo que estamos trabajando con los cuatro elementos básicos del relato que ya habíamos presentado en lecciones anteriores: la historia, los personajes, la voz narrativa y el tiempo, espacio o escenario, como le llaman algunos. ¿Ok? Nosotros nos vamos a concentrar durante esta clase en el primero de los elementos, la historia. ¿Ok? Estamos hablando del nivel básico de todo relato, el que cuenta una historia. Como habíamos dicho la semana pasada, habíamos hecho una diferenciación entre historia y relato, entendiendo por historia la organización cronológica de los eventos que se nos cuentan en una narración, en oposición al relato, que es la manera en que la voz narrativa organiza los eventos de esa historia según su propia intención. Como habíamos visto, hay historias que están organizadas ya de manera cronológica de principio a fin, las historias tradicionales, y en cambio hay historias que experimentan más con el contenido y lo que hacen es reorganizar los momentos para ir produciendo una mayor tensión narrativa, hacerlo más interesante a través del extrañamiento. ¿Ok? Y esto nos mete de lleno en el tema del día de hoy, que es la tensión narrativa. La tensión narrativa es ese proceso mediante el cual los cuentos van complicando las historias y volviéndolas más interesantes a los ojos del lector, porque lo que sucede es que el conflicto se está desarrollando hasta llegar a un punto culminante que conocemos como clímax o nudo, y de ahí ya sobrevenir el desenlace de la historia. ¿Ok? Para hablar de la tensión narrativa es imprescindible mencionar a este personaje que está aquí, Edgar Allan Poe, un escritor, un narrador norteamericano, poeta también, del siglo XIX, que tiene entre sus libros más importantes un volumen de cuentos conocido como Narraciones Extraordinarias. Poe fue publicando en periódicos y en revistas sus cuentos de horror, de misterio, de intriga. Los fue publicando así por entregas y después fueron recopilados en este volumen que en español se traduce como Narraciones Extraordinarias. Ahí se incluyen cuentos tan interesantes como El gato negro, La carta robada, El corazón delator, La caída de la casa Usher, La barrica de Amontillado y un montón de historias que son de alguna manera los cimientos del cuento moderno, ¿ok? Fundados ahí en el siglo XIX. Y en particular es el creador pues también del cuento de detectives, ¿no? Del cuento de misterio. Es un narrador indispensable para ustedes. Lo que nos interesa ahora sobre Poe en esta lección es su teoría del final inesperado. Poe decía que para que un cuento, para que una narración fuera efectiva y fuera buena, debía depender de contar un final inesperado, que el lector vaya en una línea lógica de acciones y que de pronto el final del cuento se le presente como algo sorprendente, algo que no estaba esperando, algo para lo que no estaba preparado, pero que inmediatamente pueda deducir por qué terminó así el relato. Poe era un especialista en ese tipo de finales, el final inesperado. Después esto se convirtió en todo un concepto que definiría el cuento para siempre. De hecho, todavía a nosotros nos apasiona leer historias o ver historias en versión audiovisual que nos ofrezcan un final inesperado, y casi ya no aceptamos una historia que no tenga un final inesperado, aunque hay otras variantes y es posible contar buenas historias sin un final inesperado, y esto va a ser ya más común en el siglo XX, bien entrado el siglo XX. Veremos algunos cuentos también de ese tipo. Por lo pronto lo que interesa es esta noción del final inesperado. Y el relato La casa de las golondrinas de Víctor Hugo Rascón-Banda, escritor, narrador ya fallecido del estado de Chihuahua, es un muy buen ejemplo del final inesperado.
Esto que tengo aquí es la línea de tiempo que yo creé para el relato que ustedes leyeron y que ahora me dispongo a presentarles con una acotación. Esta es mi línea de tiempo, así es como yo lo vi. No quiere decir que esta sea la línea correcta o que su línea de tiempo tenga que ser exactamente igual a la mía, ¿ok? Esto es parte de mi interpretación del texto. Ustedes pueden haber puesto otras cosas, pero en general creo que vamos a coincidir en los momentos básicos. Como ustedes saben, esta es la historia de un chico, ¿verdad? Que tiene miedo, es como un preadolescente, adolescente, yo me lo imagino como de unos 12 años, que es demasiado grande para tener miedo en la oscuridad, pero también es demasiado, todavía sigue siendo un niño y le sigue teniendo miedo a las cosas. Además de que tiene algo especial, que puede ver fantasmas, ¿no? Bueno, en la parte del planteamiento nosotros podemos ver que la tensión empieza a construirse poco a poco, ¿verdad? Un niño que tiene miedo se acerca a la cama de sus padres, los padres lo rechazan, lo mandan a dormir con sus hermanos, ¿verdad? Hasta ahí la tensión va creciendo. Pero de pronto, cuando la madre le cuenta a él la posible explicación científica o la explicación realista de esto que él considera como fenómenos sobrenaturales, el relato entra como en una especie de plano, ¿no? Ya no sigue subiendo la tensión. Después lo examina el tío y esto es como que baja un poquito la tensión, ¿verdad? Porque ya nos dice que pues lo único que tiene el niño es que tiene miedo, ¿no? Es como un descenso de la tensión. Pero luego cuando entra en escena doña Rita, esta mujer enigmática, y le empieza a contar la historia de cada uno de los fantasmas que él cree ver, la tensión va subiendo y va subiendo hasta que llega a este punto que es el punto culminante. Cuando la madre regresa a la habitación, ya que doña Rita se ha ido, y de pronto le dice, le revela al personaje que doña Rita es una señora muy vieja, que él ni siquiera la conoció y que no podía estar en ese cuarto con él, que lo está soñando. Ahí tenemos nosotros un momento de tensión narrativa muy intenso, porque ahora descubrimos, estamos seguros de que lo que está sucediendo con el personaje es, pues, que ve fantasmas de verdad y que nadie le cree porque no lo ven a los fantasmas los otros. Y de ahí ya sobreviene el desenlace. La parte del desenlace también es muy interesante porque introduce este detalle de la manzana, ¿sí? Como si fuera un último, la cereza del pastel, pues en este regalo que nos hace Víctor Hugo Rascón Banda con su cuento tan interesante, tan intenso y tan breve. Nos pone un elemento de realidad material. Ya no es posible interpretar el relato de otra manera, porque hay un elemento físico que se metió ahí, producto de un evento sobrenatural, una manzana verdadera que se puede comer. ¿Ok? Y con esto tenemos pues una lección magistral por parte de Víctor Hugo Rascón de lo que es o de lo que debería ser la forma de construir tensión narrativa en un relato literario. ¿Ok? Fíjense bien, es importante notar que este, este momento en los que la tensión narrativa parece descender, parece disminuir, son solamente el preámbulo para una intensificación todavía más pronunciada, ¿ok? Es decir, la tensión narrativa se construye por contrastes, ¿no? Se empieza a contar algo interesante, se complica y después parece que cae en un vacío, cae en un plano o en una bajada. Y de pronto se introducen nuevos elementos que permiten al narrador subir la tensión narrativa hasta el clímax. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora cómo quedaría el argumento de esta historia. El argumento no es más que el resumen, una vez identificada la trama, los momentos de la trama, el planteamiento, el desarrollo, la complicación, el clímax y el desenlace, nosotros podemos ya construir un argumento, podemos definir el argumento de la historia. Y no es más que esta versión muy concentrada que define en pocas palabras, en pocas oraciones, toda la historia. Yo la escribí de esta manera, ustedes podrían escribirla de otra forma, ¿no? Un niño adolescente siente miedo por las noches. Sus padres ya no le permiten dormir con ellos y su madre le explica que las cosas sobrenaturales no existen. Una noche, doña Rita lo visita y le revela que los fantasmas sí existen y que lo mejor es aceptarlo y no tenerles miedo. Cuando la madre regresa, el chico le cuenta las revelaciones de doña Rita,
pero la madre le dice que esa mujer murió hace muchos años. El personaje acepta su condición. Como pueden ver, cuando yo digo que el personaje acepta su condición, pues es parte de mi interpretación del texto. ¿Ok? Este es el argumento de La Casa de las Golondrinas. Todo un texto completo, reducido a su mínima expresión, basándonos en la trama que nos relata. ¿Ok? Bueno, vamos entonces ahora a hacer un resumen de lo que hemos aprendido. ¿Ok? Sabemos que la tensión narrativa es el proceso de complicación de la historia. Este proceso se construye a partir de ir contando eventos que le resulten interesantes al lector. El, en un punto, la tensión narrativa llega a su máximo nivel de tensión y por lo tanto a ese punto le llamaremos el clímax o nudo de la historia, el momento de mayor tensión narrativa en un relato. Ahora bien, una acotación interesante para ustedes, y creo que esto les va a servir mucho. Sabemos que un cuento se caracteriza por relatar una historia. A lo más encontraremos cuentos que tratan de relatar dos historias al mismo tiempo, pero el cuento es básicamente unidad. En cambio, la novela siempre demanda que se cuenten más de una historia. ¿Ok? Esto tiene que ver con el volumen de la novela, es mucho más amplia. Por lo tanto, es importante que cuando estemos leyendo una novela reconozcamos que la tensión narrativa de la novela se va creando de manera independiente para cada historia. Probablemente en el capítulo 1 tú tienes el acceso al planteamiento de la primera historia. En el capítulo 2 podrías estar leyendo el planteamiento de la segunda historia. Y así a lo largo de 4 o 5 capítulos podrías estar leyendo planteamientos de 4 o 5 historias diferentes, que van a ir aumentando en tensión conforme los capítulos avancen. De ahí que a veces podamos empezar a leer una novela y veamos que la novela no aún ahonda en las complicaciones, simplemente nos va entregando la información a pedacitos, ¿ok? Pero tiene que ver con eso, con que la estructura narrativa de la novela está multiplicada. Solo la clave ahí es tratar de identificar las diferentes historias que se cuentan y el proceso de construcción de tensión narrativa para cada una. ¿Ok? Recuerden también que una novela puede contarse en pedazos y puede contarse desordenadamente. Puede que empiece por el clímax de una de las historias y después sobrevenga el desenlace de una segunda historia y después vaya en el tercer capítulo al planteamiento de una quinta historia, una tercera historia. ¿Ok? Es, como habíamos dicho, una especie de rompecabezas que nosotros debemos tratar de reconstruir. Bueno, para trabajar en casa les propongo lo siguiente. Como saben, estamos tratando de construir nosotros nuestra propia historia con final inesperado. Por eso, tu primera tarea es, en un párrafo breve, redactar el argumento básico, así con tus propias palabras, para tu historia de final inesperado. ¿Ok? Acuérdate que ya planteaste ahí algunos elementos de tu historia. ¿Ok? Bien, una segunda tarea va a ser un trabajo de análisis. ¿Ok? Y este consiste en desenredar un cuento que no es como La Casa de las Golondrinas, que está organizado cronológicamente, sino donde un cuento en el que la historia y el relato no coinciden. Y tú tienes que organizarla. El cuento se llama Diles que no me maten. Es un cuento del autor mexicano Juan Rulfo, uno de los mejores narradores a nivel mundial que te vas a poder encontrar en tu vida. Una verdadera joya. Es un cuento de violencia, de venganza, en el que un hombre trata de salvar su vida y para ello tiene que confrontar su pasado. De ahí que el cuento aparezca enredado. ¿Ok? Vamos a tratar de desenredarlo y vamos a construir para eso una línea de tiempo reconociendo los diferentes momentos, los 4 momentos de toda historia, ¿no? El planteamiento, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Y después de eso, ya que tengamos organizada la historia, vamos a redactarle su argumento. ¿Cuál sería el argumento del cuento de Juan Rulfo? Diles que no me maten. Todo eso lo vamos a poner en un archivo de Word y lo vamos a subir a plataforma en el espacio adecuado que voy a crear dentro de un segundo. Espero que les haya interesado. Vamos a trabajar en la próxima lección con
otro de los elementos de todo relato. Por lo pronto me despido y muchísimas gracias por su tiempo.